Amados hermanos en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros, hermanos. Quisiera invitar a los niños, tienen una clase hermosa, preparada para su edad, adecuada a su edad en esta tarde, así que los niños pueden salir ahí, ya la mayoría va saliendo. Y ahora invito a los hermanos que están allá atrás, allá afuerita, que pasen adelante. Tendremos la oportunidad de meditar en la palabra del Señor y ahora hay bastante espacio aquí adelante, sin ninguna pena, pasen adelante, hermanos. Hay lugares aquí al frente, aquí a mi lado izquierdo, así mismo del lado derecho hay varias sillas desocupadas, digamos, al centro. Así que invitamos a los hermanos que todavía están allá afuera que pasen adelante. Los jóvenes también tienen una actividad especial para ellos, así que también es la oportunidad para que los muchachos puedan salir al recinto de al lado. Vamos a hacer una oración. Les invito a que así como estamos de pie, así nos quedemos en esta oportunidad y podamos platicar con el Señor. Oremos, hermanos. Bendito y amoroso Señor, tú que siempre nos escuchas, puesto que tu palabra dice que la oración del justo es tu gozo. Nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para contigo, dice tu palabra. Y la fe en tu Hijo Jesucristo, el cual nos amó y nos ha librado, Señor, de este mundo malo, al cual en algún momento estuvimos esclavos, pero ahora ya no más. Sírvanos, Señor, este culto para decirle al mundo de que a ti servimos, de que a ti amamos y que siempre te buscamos en tu palabra. Revélate por medio de ella, haz que tu Santo Espíritu nos haga comprenderla, que podamos sacar una lección especial para cada uno de nosotros en esta tarde y en este momento de tu día santo. Te rogamos por los enfermos también. No están con nosotros por ese motivo, pero donde quiera que se encuentren, levántales y permite, bendito Padre, que ellos puedan integrarse al cuerpo de Cristo lo más pronto posible. Por tus hijos alrededor del mundo, que hoy guardan tu día de reposo, también, bendito Señor, los ponemos en tus manos. Pues por Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Muy bien, para esta tarde, hermanos, tenemos la hermosa oportunidad de platicar acerca de uno de los puntos de fe de la iglesia. Más que una predicación, anhelo que sea un estudio bíblico en el que podamos también participar los que estamos debajo de este techo. Dice por ahí un refrán en el mundo que uno es lo que come. No sé si han oído acerca de ese refrán. Es que uno es lo que come, le dicen las personas, lo cual indica cuán importante es la alimentación en nosotros los humanos, cuán importante es lo que pues comemos. Vaya si no, dirán las hermanas, ¿no? Uno termina el desayuno y al rato ya está pensando en el almuerzo, ¿verdad? Ahí están los niños, mamá, ¿qué vamos a almorzar? Y todavía están con el huevo en la boca, ¿verdad? Y las pobres mamás ahí saliendo del desayuno para ver qué hacen para el almuerzo. E igual la refacción y de igual forma la cena. Se dice de que el ser humano promedio regular come casi cada 4 horas, ¿no? En ese tiempo hace la digestión. Y por ello es de que para nosotros los humanos es altamente importante lo que comemos. El estudio de esta tarde tiene que ver con la ley de la alimentación, de la ley que la Iglesia de Dios, ha proclamado por años de que está en vigencia. Y yo quisiera titular a nuestro estudio de esta tarde, Orígenes de la ley de la alimentación. ¿Sí? Orígenes de la ley de la alimentación. Espero, hermanos del Señor, de que todos los que estamos aquí salgamos convencidos acerca de la ley de la alimentación
salvación no fue dada solamente a los judíos, que ese no fue su origen, sino que pues, viene de mucho atrás. Así que yo les invito a que, abriendo precisamente ese mucho atrás, vayamos precisamente al primer libro de las Sagradas Escrituras, Génesis. Génesis es el primer libro de las Sagradas Escrituras. Y aquí quiero resaltar un dato interesantísimo que aparece en Génesis capítulo número 2. Génesis capítulo número 2, verso 15 al 17. De hecho, quisiera que, como tenemos tiempo, vayamos hasta el verso 8. Repito, Génesis 2:8. Y desde ahí vamos a empezar la meditación. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, o sea, del conocimiento del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos, y aparecen ahí los nombres de los brazos. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta ahí dejemos la lectura. Quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿A ustedes les gustan las leyes? ¿Cómo son las leyes? Originalmente, ¿cómo son las leyes? ¿Son agradables? Por ejemplo, a ver, ¿quiénes conducen aquí un vehículo? Levanten la mano los que conducen un vehículo. A ver, yo sé que varios conducen vehículos. ¿Les sirven los semáforos, hermanos? ¿Para qué son los semáforos? Nos indican cuándo hay que parar para que pase el otro, ¿no? Hay una ley ahí. Pasa él mientras yo estoy en rojo, y cuando a mí me da verde yo paso. Y nos sujetamos a esa ley y es beneficiosa. Si no, imagínense en determinados momentos, en determinadas carreteras, viernes, día de pago, a las 6 de la tarde, usted en el obelisco y sin semáforos. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué pasa? Un caos, hermanos. Un caos. Nadie llega a sus casas, accidentes, carros recalentados, lo que usted sabe que sucede. Este local se compró hace ya buena cantidad de años, hermanos. Estaban en el liderazgo algunos hermanos y decidieron que allá donde se alquilaba, pues ya no se podía más. Había un bar a la par, muy complicado. Además no era propio. Los hermanos tomaron la decisión de venir a comprar acá, y con la ayuda de un hermano muy bondadoso, él participó fuertemente y se compraron estos 2 terrenos. ¿Qué haría usted si dentro de un momento viene cualquier vecino de aquí de la cuadra a sentar su champita aquí en donde está nuestro jardín, hermanos? ¿Usted qué haría? ¿Qué sentiría? Llamaría a la policía, dice el hermano, ¿verdad? Porque está rompiendo una ley. ¿Sí? Existe la propiedad privada, y aunque esta es pública y pueden venir aquí quien quiera, pues también es un lugar donde no se puede venir a hacer una casa. Yo no puedo venir a hacer aquí mi casa. ¿Sí? Y yo sé que parece muy común, muy usual, pero es una ley, hermanos. ¿O no es una ley? Claro que sí. Las leyes son básicas cuando ya habemos varios seres humanos, hermanos, metidos en este asunto de la comunidad, de la sociedad. Cuando ya aparece la familia, usted lo sabe, pues hay que poner ciertas reglas en casa, desde ahí mismo.
O sea, los niños no se pueden acostar a cualquier hora, ¿o sí? ¿A qué hora se acuestan sus niños, los que tienen niños pequeños? A las 12 de la noche jugando ahí en los jueguitos o viendo televisión a la 1. ¿Usted le puso su ley al niño o no? Claro que sí. Porque usted necesita una ley de convivencia. Aparte de que si no el niño al otro día va al colegio y a dormir se va, ¿verdad? No va a hacer nada, va a dormir. El niño necesita dormir. Y entonces usted como papá responsable le dice, mira mijo, hasta las 8. O no sé qué, hasta las 7. U otro más hasta las 6, ¿verdad? A veces uno llama a las casas de los hermanos y pregunta y si ya están durmiendo, hermano. Son las 8 y ya están durmiendo. Es la ley de esa casa. Yo no puedo llegar y decirles, hermanos, ustedes se me duermen a las 10 de la noche porque a esa hora me duermo yo. Y necesito llamarlos a las 10 menos cuarto. ¿Verdad que no funciona así, hermano? Necesitamos leyes. Las leyes son básicas. Desde el mismo inicio, y ahora voy al relato, desde el mismo inicio, Dios pone una ley. Y lo más curioso de todo es de que es una ley de alimentación. ¿Recuerda usted el relato? Dice que Jehová viene y planta el huerto de Edén y le pone unos ríos ahí maravillosos, que no leímos, pero ahí están los ríos, y hay de todo tipo de frutas. Pero hay una ley. ¿Cuál era la ley? A ver, ¿quién recuerda? Pues que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Era una buena ley? Pues claro, hermanos. Claro. Era una ley puesta por Dios. Así era una ley puesta por Dios hacia sus criaturas. El problema, tal vez con las leyes, ¿sabe cuál es? Es de que nosotros nos empezamos a revelar, ¿verdad? Es que ya voy atrasado, hermano, y el semáforo es rojo, ¿verdad? Pero ¿quién tiene la culpa de ir atrasado? ¿El alcalde que puso el semáforo o usted que se levantó tarde? Pues usted, ¿verdad? Pero ahí no nos gustan las leyes. Sin embargo, para la convivencia, para el buen vivir, hermanos, las leyes son básicas y necesarias. Aquí hay una ley que se le llama ley oral. ¿Por qué oral? Porque es hablada por Dios. No les dejó nada escrito. Si no sería una ley escrita, sino que es una ley oral. Dios, hermanos, conociendo sus criaturas, viene y les deja una ley oral acá. Y ellos lo ven, ven la ley oral. Así como esta, sin duda alguna, hermanos, aunque la escritura no lo narra, pero se sobreentienden muchas cosas, de igual manera el Señor dejó otras leyes de convivencia. Porque ellos iban a empezar a multiplicarse a partir de Adán y Eva. Por ejemplo, ¿era permitido matar? ¿Usted qué dice? ¿Era permitido matar ahí en el Edén, Adán y Eva, Caín y Abel? ¿Era permitido matar? No, hermanos, no era permitido matar, era pecado. Así se los dijo Dios. Si bien hicieres, no serás recompensado, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta de él. Caín falló con la ley de no matarás. La ley ya existía, era una ley oral. Dios se la había dado. De lo contrario, injusto hubiera sido de que Dios hubiera castigado a Caín. Pero Dios castigó a Caín porque ellos sabían que no debían de matar. Era una ley, hermanos. Y usted la busca y si quiere darle vuelta a Génesis, ahí los primeros capítulos, y no la va a encontrar. Sin embargo, sí ve la aplicación de ella en el caso de Caín y Abel. Las leyes existen. Las leyes desde allí mismo existen y son necesarias. Y repito, curiosamente la que sí aparece acá en este registro es una ley de alimentación. De este y de este y de este come. Pero el que está en medio, de ese, no comas. Resumiendo este espacio de nuestra meditación, las leyes son básicas, necesarias para el buen vivir, hermano. Son leyes de convivencias. ¿Qué sentiría usted? Ya ahorita vamos a tocar sentimientos. ¿Qué
que cuando yo entrara por la puerta de ahí viniera con su esposa de la mano. A ver, ¿usted qué haría? Aparte de darle un buen golpe, se molestaría, ¿verdad? Yo venía ahí con su esposa de la mano, abrazándola. ¿Cómo sentiría usted? Así que las leyes son básicas, hermanos. Son necesarias. Es mi esposa. Y yo soy su esposo. Esas leyes están ahí implícitas. El Señor inclusive forma a la pareja y le dice multiplíquense y todo. Y usted, repito, no va a encontrar una ley que diga no adulterarás. Pero era lógico, hermanos, que eso se aplicaba, puesto que después se castiga ese tipo de actitudes, ese tipo de comportamientos. Las leyes siempre existieron. Una ley, por ejemplo, como las que le estoy mencionando ya para ir cerrando este capítulo, está en el capítulo 4. Vaya al capítulo 4 de Génesis, por favor. De la vuelta a la página donde estaba. Génesis 4, verso 1. Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. De esta lectura, hermanos, se deduce de que también existía una ley para las ofrendas. A tal grado de que la de Abel es aceptada y la de Caín es rechazada. Subraye usted en el texto lo que dice acerca de la ofrenda de Abel, que dice que trajo de lo más gordo. ¿Cómo se imagina usted esa ofrenda de Abel? Los animales más fuertes, ¿no? Los más hermosos, los más galanes. Esos trajo Abel. Sin embargo, de la de Caín no dice más que trajo de los frutos de la tierra, porque él era agricultor. Hebreos nos revela un poco más acerca de este suceso, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel va a disculpar si voy algo rapidito, pero si no, no me va a alcanzar el tiempo. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Note la aseveración del escritor. Más excelente sacrificio que Caín. Había una diferencia entre un sacrificio y el otro, hermanos. Y es que años después, cuando ya aparece la ley escrita, puesto que la oral no la vemos, puesto que es hablada, cuando ya aparece la ley escrita, hermanos, oh sorpresa, los animales que se ofrecían debían de ser los mejores, los más gordos, completitos, no sin un ojo, no sin una pata, no el que me está haciendo estorbo en el rebaño, no. Así como Abel lo hizo, así debía de hacerse el sacrificio. Llevar un cordero sin mancha, nítido, enterito, hermanos. Abel, por la fe, dice acá, presentó a Dios un excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel era justo, y entonces dentro de esa justicia que Dios sopesó, vio que la ofrenda de él era lo que Dios había pedido en algún momento, de manera oral. Las leyes orales existían y se practicaban. Abel atendió y llevó un excelente sacrificio. Caín no atendió y llevó pues de los frutos de la tierra nada. Las leyes existían y están implícitas. Y una de las leyes que fueron orales al inicio fue precisamente la ley de la alimentación. ¿Cuándo empezó? No se sabe, no aparece ese registro. ¿Cuándo Dios dio la ley de las ofrendas a Caín y Abel? No se sabe, no está escrito.
pero que la conocían, sí la conocían. El justo Abel lleva una ofrenda agradable, Caín lamentablemente no. La ley de la alimentación que la Iglesia de Dios practica era conocida según el registro de Génesis capítulo 7. Note usted este asunto. Acá no existe, es parte de nuestro estudio, lo vamos a comprobar, no existe el pueblo judío, no existen los israelitas. Muchos argumentos allá afuera, hermanos, es que ustedes, hablando de la Iglesia de Dios, mantienen una doctrina que era solo para los judíos. Pero acá en Génesis capítulo 7, los judíos ni siquiera existían, hermanos. Porque vamos a hablar de Noé. Y Noé es mucho, mucho antes, como vamos a ver, mucho antes que los judíos, que el pueblo israelita. Génesis capítulo número 7. Dice así, verso 1. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 2. Y de todo animal, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Limpio. De todo animal limpio tomarás, ¿cuántas parejas? 7 parejas. El macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, ¿cuántas parejas? Una pareja. El macho y su hembra. Y agrega 3 también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Así que en ese momento, hermanos, ahí usted puede ver de que ya existía una distinción entre animales que eran limpios y animales que no eran limpios, animales impuros. ¿Cuándo fue dictada esa ley, hermano Carlos? Demuéstreme que en la Biblia, que ahí está. Discúlpeme, no se lo puedo decir. Lo que sí le puedo demostrar es que había una tradición oral en donde las leyes Dios las daba y se trasladaban de generación en generación, de padre a hijo. Y el primer ejemplo ya lo leímos: de este árbol no comerás, lo cual era una ley. El Señor aquí entonces le dice a Noé: mira, de los animales limpios meten 7 parejas. ¿Conocía Noé la ley de lo limpio y lo impuro, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Si no, ¿cómo lo hubiera hecho, verdad? ¿Cómo lo hubiera hecho? A mí todos me parecen iguales. Hubiera dicho Noé: ¿cuáles son los limpios? ¿Y cuáles son los impuros? ¿De cuáles tengo que meter 7 parejas y de cuáles solo una? Entre paréntesis, ¿por qué de unos 7 y de otros una? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque era inmundo solo una pareja. Me dejó casi igual, hermano Teo. ¿Por qué? Se vale imaginar un poco, ¿verdad? La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero déjenme decir, hermana, para que hubieran más animales comestibles, dice la hermana, y menos no comestibles, dice la hermana. Para que comiera la familia de Noé animales. A ver, vamos a platicar de eso un ratito. ¿No? ¿Me permiten a mí también decirles algo? Que a mí en mis locas ideas se me ha venido. Miren, yo sí pienso, hermanos, de que porque era necesario tener un equilibrio. Han existido, hermanos, sobre todo en lugares donde hay almacenaje de granos, muchas plagas de ratas, conejos, liebres, que destruyen y arrasan con todo. ¿Sí? Cuando se pierde el equilibrio, cuando se pierde su depredador natural, dicen los que se dedican a estudiar eso, ¿verdad? O sea, mire, por ejemplo, hoy apareció una culebrita allá en la casa. Sí, así, chiquitita. Apareció la culebrita por ahí. La quisimos cazar, pero no se dejó. ¿Pero qué come la culebra, hermanos? Arañas. ¿Sí? Las arañitas, las que más. Ratas, pero era chiquitilla, ¿no? La llega aquí y la rata se la come a ella. La cuestión es que mi esposa me dijo: mire, esta no vive aquí porque hay mucha araña. La araña ya se hubiera ido. Y de veras había mucha araña ahí en el jardín. Esta se entró y vino a ver qué conseguía. Y es cierto, porque los animales guardan equilibrio.
¿sí? Cuando ya miran al depredador, ¿qué hacen? ¿Se quedan ahí esperando que se lo coma? No, se van. Entonces, los animales que no eran limpios, déjenme a mí también fantasear un poco, eran menos para mantener el equilibrio, para tener más animales limpios. Por eso pienso yo, Carlos Sánchez, claro, de que por eso había más animales limpios en el arca que inmundos. Pero bueno, ahí dejémoslo, porque si cada quien nos diera aquí qué piensa de eso, no terminamos nunca, ¿verdad? Así que dejémoslo ahí en el privilegio que yo tuve por tener el micrófono. El asunto es de que Noé conocía la ley de la alimentación, hermanos. Conocía la ley de lo limpio y del mundo. Aquí está claro. De lo contrario, Noé no hubiera tenido para dónde salir corriendo, hermanos. ¿Y cómo le hace para meter tanto animal? ¿Quién hizo el arca? Noé. ¿Y quién diseñó el arca? Dios, ¿verdad? Dios le dijo cómo eran las medidas. Por cierto, ayer escuchaba un documental acerca de una tradición babilónica, en donde ellos también hablan de un diluvio, en donde el arca no es alargada como los barcos, porque el arca era alargada, más larga que ancha, sino que los babilonios en su historia, que se llama la epopeya de, perdón, ya se me olvidó, Gilgamesh, algo así. Ellos creen que el arca era cúbica, lo mismo de ancho, lo mismo de profundidad y lo mismo de alto. Y era realmente más pequeña que el arca de Noé. Dicho sea de paso, el que estaba ahí comentando y dando el documental decía, jamás se ha visto un barco así, hoy en la actualidad ni antes. Los barcos siempre son alargados, pero bueno. El asunto es de que Dios, que diseñó el arca, sabía cuánto iba a caber ahí. ¿Verdad que él sabía cuánto iba a caber, hermanos? Claro. Y entonces le da instrucciones claras y precisas a Noé. Y Noé, usted no lo ve diciendo, ay Señor, pero ¿y cómo voy a saber yo qué animal es limpio y qué animal no lo es? Noé tiene claro eso y él simplemente procede. Porque la ley de la alimentación, así como cualquier otra ley de convivencia humana, ya existía. Y era transmitida de manera oral. Así, repito, como de este árbol no comerás. Esas eran las leyes, hermanos. Una comunidad sin leyes no subsiste, hermanos. Para cualquier comunidad son básicas las leyes. Para nosotros, por ejemplo, aquí en comunidad, hermanos, ¿hay leyes? ¿Usted dónde está sentado? ¿Aquí en el púlpito o en una silla? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por costumbre o por qué? Pues es una ley, ¿verdad? ¿Dónde está escrita, hermano? ¿Dónde está escrito aquí en la pared? Por favor, hermano, usted se sienta en la silla. ¿Dónde está? Y se sonríen algunos, ¿verdad? Porque no está escrita. Pero es una ley. Usted no va a ir allá a donde está nuestra hermana Dorcas, la secretaria, y a sentarse en la mesa de donde ella está ahorita escribiendo, ¿o sí? No. Eso lo hacíamos cuando éramos muchachos y el profesor no había llegado a la clase, ¿verdad? Qué gusto irse a sentar a la mesa del profesor, como que era la silla, ¿verdad? Pues subir los pies sobre la paleta del escritorio, ¿verdad? Romper las reglas de una vida adolescente era fantástico. Pero no, ya en convivencia usted se siente en la silla y yo predico aquí. ¿Sí? La hermana Dorcas está ahí en su escritorio y son leyes que no están escritas en ningún lado. Así que las leyes son básicas, necesarias y útiles. ¿Y cuánto más las leyes del Señor? Como primero Dios le habla más adelante. Ahora bien, este asunto, hermanos, de la alimentación es bien interesante. Aquí pues se comentaba algo pues, de que había más animales limpios para comer en el arca. El problemita, hermanos, es de que los animales no se comieron sino hasta después del diluvio. Antes de eso éramos vegetarianos. Antes de eso el humano era vegetariano. Noé entró al arca vegetariana y cuando sale ya tiene la facultad para comer animales. O sea, uy,
Mira, hermano Carlos, ¿y eso de dónde se lo está sacando? No, no es de aquí, hermano. Vayamos a Génesis, vayamos para atrás otra vez. Génesis capítulo 1. Y aquí con esto yo lo que quiero entrar es a un razonamiento lógico, natural, normal, razonable, hermanos, acerca de por qué el Señor deja la ley de la alimentación. Génesis capítulo número 1, versículo 27 al 30. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, leamos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ojo que dice señorear sobre ellos, no está diciendo cómanselos. ¿Por qué? Versículo 29. Subraya el verso 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿o será para qué cosa? Dice ahí, será para comer. Éramos vegetarianos, pues, en pocas palabras, hermanos. Y no solo nosotros, los animales también. Miren lo que dice el verso 30. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, o sea, los reptiles en que hay vida, toda planta verde crecerá para comer. Y fue, ¿cómo dice ahí? Y fue así, hermanos. Fue así. El humano entonces comía esas plantas, esas que daban semillas. Mire, esto de las plantas no es nuevo. Ahorita pues hay personas que se dedican a esto, que en cuanto a nutrición pues vienen y le indican a uno que plantas conviene, la soya, etcétera, etcétera. Pero eso no es nuevo. El conocimiento del pueblo de Dios acerca del beneficio de las plantas es de mucho tiempo atrás. De hecho, es desde acá. Miren lo que pasó con Daniel. Daniel, capítulo número 1. Daniel, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Mire, dice Daniel 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en la casa del palacio, estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Recordando, esto es el pueblo de Israel en Babilonia, y ahí sucede esto, verso 5. Verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel, verso 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ellos sabían que si les llegaba comida del palacio del rey de Babilonia, ellos iban a recibir alimentación inmunda, animales inmundos, no limpios. Y entonces ellos dicen que ellos no quieren contaminarse. Eso se propone Daniel, verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida.
que según ellos, entre paréntesis, consideraban que era lo mejor, pues era del rey, hermanos. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Se veían mejor, hermanos, los vegetarianos, los que solo comían legumbres, Daniel y sus amigos. Ellos se veían mejor que los que estaban comiendo de las viandas del mismo rey, hermanos. Aquellos, sin duda alguna, entendían, conocían, hermanos, de los beneficios de las plantas. Y así es hasta el día de hoy. ¿Qué pasa cuando usted se enferma ya y la presión y el colesterol y los triglicéridos? ¿Qué dice el doctor? ¿Qué es lo primero que le dice? 0 carnes rojas para usted. Ya no mire la grasa, pero ni en chiste, ni en película la mire ya. Usted ya no puede comer. ¿O no es así, hermanos? Claro, hermanos. ¿Se lo inventaron los médicos modernos de este siglo XXI? No, hermanos. Originalmente lo que comíamos eran plantas. Vino el Señor y creó el Edén. Y les dice, ahí están todos los árboles para que coman. Y eso es lo que van a comer. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos comprobar a través de la palabra del Señor de que pues fue hasta después del diluvio cuando ya se da la autorización de comer carne. Y esto, vayamos otra vez a Génesis capítulo número 9, y les iba a decir que cada uno de nosotros pues puede meditar en ello, hermanos, acerca de lo conveniente que es. Ya desde los médicos dicen, ya usted ya tiene 35, 36 años, pues ya deje de comer tanta carne, regúlela más, una vez a la semana o qué sé yo. De hecho, los orientales, hermanos, los orientales no comen mucha carne. Allá en el oriente es raro que ellos coman carne. Por el contrario, me refiero a esas carnes rojas, ¿verdad? Que nosotros gustamos y acostumbramos mucho. Ellos tienen una dieta basada en uva, en plantas con mucho omega 3, dirían los nutriólogos, los naturistas, porque es lo que tienen a la mano. Mira lo que dice Génesis capítulo número 9. Aquí ya encontramos el momento en que se les autoriza comer animales. De lo contrario, este pasaje no hubiera sido necesario. Si ya se hubiera autorizado antes, este pasaje está de más. Pero no. Mire lo que dice, ya salidos después del diluvio, saliendo del arca. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificados y multiplicados y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo. O sea que ahora, además de las legumbres y plantas verdes que se comían desde el inicio, también se podían comer animales. Obvio, y esto no debería ser necesario mencionarlo, eran los animales limpios, puesto que antes del diluvio ya Noé conocía la ley de lo limpio y lo inmundo, como ya reflexionamos hace un instante. Así que es acá donde usted encuentra el momento en que empezamos a ser carnívoros.
Y qué sabrosa la carne asada, ¿verdad? De res, o no les gusta la carne del cordero. ¿Han probado cordero, hermanos? Así bien jugoso. Es sabroso, pero es malo, hermanos. Hace daño. Y como repito, no es que los médicos se lo hayan inventado ahorita. Originalmente éramos vegetarianos. Y Daniel, con ese conocimiento, dice: a mí no me den eso, dennos legumbres y probemos. A ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo pasó para que cambiara el rostro? 10 días, hermanos. Y en 10 días el rostro de Daniel y de sus amigos se veía mejor que los que comían de las dietas del rey, ni más ni menos. ¿Qué le parece? ¿Es sabio Dios, hermanos? ¿Es entendido Dios? Yo espero que, si no dijo amén ahorita, lo diga dentro de un ratito cuando hagamos otro ejercicio con Génesis capítulo 5. ¿Alguien que le guste leer la Biblia, hermanos? ¿Alguien que le gusta leer la Biblia, que tenga así voz de locutor, que nos ayude en esta tarde? Yo solo me voy a concretar a escribir en la pizarra. Miren, pues, esta línea, vamos a decir que es el diluvio. Allí donde se marca la diferencia entre los vegetarianos y los carnívoros, ¿de acuerdo? Esa línea simboliza eso. Vayamos a Génesis capítulo 5. ¿Alguien que desea leer? Porque vamos a leer todo el capítulo. ¿Alguna hermana? A ver, ¿alguna hermana? Primero las damas. A ver, hermana Dorcas. Háganos favor, léanos todo el capítulo. Así que si alguien tiene ganas de dormir, este es el momento, hermano, porque vamos a leer todo el capítulo. Pero tenemos un objetivo exacto. Ahí va a ver. Génesis capítulo número 5, por favor, hermana Dorcas. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enós 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalalel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalalel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos
Gam y Jafet. Ahora léanos por favor el capítulo 9, verso 29. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Gracias, hermana Dorcas, muy amable. ¿Usted qué dice con relación a esto? ¿Vivían bastantito esos personajes o no, hermanos? Matusalén vivió casi 1000 años, hermanos. Casi 1000 años. 969 años. Digamos 970 años. Pero qué vida, ¿no? 1000 años. Ahora, ¿en qué quedamos? Que estos eran vegetarianos, ¿verdad? Estos no comían carne. ¿Sí? Estos eran vegetarianos. Pero se da el diluvio y cambian las cosas. Según yo, el promedio de edad en esta época es de 911 años, el promedio. Pero ¿qué pasó después? Génesis capítulo número 11. 10.1 y luego el 11. Génesis 10.1 y luego vamos a ir al 11, con el cual también van a poder echarse ahí una buena siesta. A ver, ¿alguien que desee leer? ¿Un varón ahora? ¿Un varón? Acuérdense que quedamos lo que no era predicación, que era un estudio. A ver, un varón. Alguien que sintió que se durmió un poquito, ahorita se puede despertar bien. ¿Alguien, un varón que nos desee ayudar con la lectura? Génesis 10.1. A ver, adelante, hermano Teyo. Solo el 10.1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Muy bien, gracias. Ahí estamos ubicados después del diluvio. Ahora no se siente. Vamos al 11 y vamos a leer desde el versículo número 10 hasta el 32, que es el último. Desde el 10 hasta el final. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sara. Vivió Arfaxad después que engendró a Sara 403 años y engendró hijos e hijas. Sara vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sara después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Y Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a
hijo de Arán, hijo de su hija. Y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y vivió Taré en Harán. Gracias. ¿Cuántos años vivió Taré? Gracias, hermano. 205 años. De hecho, yo quiero recalcar y hacer notar algo, hermanos. Las edades se empiezan a reducir poco a poco. No sé si usted lo nota. El primero, Sem, que es de los hijos de Noé, que sale del arca, tal vez con ciertas prácticas alimenticias todavía vegetarianas. Él sí vive 600 años. Pero ya su hijo vive 438, luego 433, 464, 239, 239, 230, 148 vive Nacor y Taré, que fue el último que leyó el hermano, 205. Según yo, esto da un promedio de 333 años, que es un tercio de lo que se vivía antes del diluvio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es lo primero que podemos imaginarnos, ¿verdad? La mala alimentación. La mala alimentación. Porque como iniciábamos esta predicación, hermanos, el dicho sabio de la gente de afuera tiene mucho de eso, de sabiduría. Somos lo que comemos, hermanos. Y nos preocupamos porque al rato ya no podemos subir la subidita ahí, ¿verdad, hermanos? Y venimos ahí, pero si estamos de este tamaño, ¿verdad, hermanos? Por tanto andar comiendo pollo pino, no sé qué, no menciono el nombre, ¿verdad? Para no hacer propaganda a nadie, ¿verdad? Pero el pollo pino, no sé qué, nos fascina, ¿verdad? Y la coca, no sé cuántas, también, ¿verdad? ¿Por qué vivían tanto? Miren, hermanos, aquí son 900 años y aquí, para ser simple, son 300 años en promedio. Un tercio de la vida se habían quitado por lo que comían. Porque es la única diferencia que usted encuentra entre antes del diluvio y después del diluvio. ¿Es sabio Dios, hermanos? ¿De veras cuántos creen que Dios es sabio, hermanos? Dios es sabio, hermanos. Dios no se equivoca. Y no Él nos hizo, pues, hermanos. Él nos fabricó. Y entonces a Adán y Eva lo primerito que les da son plantas. Así que no nos riamos de los vegetarianos. Pero recuerde que si se va a comer una buena carne asada para mañana, que ya tiene lista la parrillada, acuérdese de aquí de la tabla, pues. ¿Cuánto quiere usted vivir? Ahí está. A mi juicio, esa es la única diferencia que yo encuentro entre antes del diluvio y después del diluvio. La diferencia en las prácticas alimenticias que tenían ya los seres humanos. En un momento eran vegetarianos y en otro momento ya podían comer animales limpios. Ahora, platicábamos, hermanos, de que esta ley finalmente se escribió. Pero ya se conocía. La ley se escribe allá en el monte Sinaí. ¿Cuándo? Que la gente allá, repito, a veces nos critica y dice, no, si es que eso fue para los judíos, eso fue para los israelitas. Pero estamos razonando hoy que la ley ya se conocía, hermanos, desde antes, o por lo menos podemos atestiguar que desde Noé y antes del diluvio ya se conocía la ley de la alimentación. Ahora, este señor que está aquí, que es descendiente de Noé, pero bien descendiente, hermanos, 9 generaciones. Recuérdense que Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem partimos, porque de hecho de ahí viene el linaje israelita, de Sem, los semitas. Sem, Arfaxad, Sal, Aer, y mire cuántos años vivió cada uno. Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, todos los que acaba de leer nuestro hermano Jacob. Todos ellos acumulan una buena cantidad de años
que ya habían pasado de la escritura da testimonio que ya existía la ley de lo limpio y lo inmundo. Israel ni existía. Si hubiéramos seguido escribiendo acá, miren, hubiéramos tenido que escribir número 10, Abraham. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, hermanos? Ok, ¿y luego quién sigue? Ok. ¿Y después? ¿Y Jacob? Hermanos, luego se le cambia el nombre. ¿Cómo le pone el Señor después? ¿Cómo lo rebautiza después el Señor? Israel. Y de él surgen 12 muchachos, 12 patriarcas, como se le llama. ¿Sí? Que según cuenta la historia, por la necesidad de comida, ya vio cómo incide la comida en nuestra vida. Ellos por la necesidad de comida, había sequía y solo en Egipto había comida, donde un príncipe maravilloso había acumulado por 7 años de abundancia, que por cierto era su hermano. Ellos van a Egipto, están ahí y luego se vuelven una nación grande, salen, llegan al monte y en ese camino el Señor les da la ley escrita. Pero fue muchos años después, hermanos, es lo que yo le quiero decir. O sea, ni siquiera aquí tenían ya testimonio de que eso fuera escrito, hermanos. Se escribió mucho tiempo después, van a Egipto, salen de Egipto ya como una nación grande, José muere Jacob, mueren todos los patriarcas y al final salen de Egipto como una nación y ya en ese proceso como nación se les da ya escrita. Así que no es correcto, hermanos, es una conclusión de nuestro estudio, no es exacto decir que la ley de la alimentación tenga su origen en Israel. No es así. El testimonio bíblico apunta hacia Noé como primer registro y oralmente apunta hacia la misma creación cuando el hombre pues estaba ya viviendo en convivencia con otros seres humanos. Porque los hombres, hermanos, necesitamos de leyes para convivir en paz. Así que yo espero que este estudio nos sirva para que si alguien pide razón de la fe que hay en usted pueda hacer franca defensa y explicar de que no fue a Israel al primero que se le dio la ley de la alimentación que conocemos y que está en Levítico 11, que usted va a poder leer en su casita, qué animales se comen, qué animales no se comen, qué peces se comen, qué peces no se comen, va a ver que los reptiles no se comen, qué aves se comen y qué aves no se comen. Pero eso ya le queda de tarea a usted allá en Levítico capítulo 11. Acá hemos apuntado al origen de la ley de la alimentación, el cual podemos ver como testimonio inicialmente allá con Noé, antes de entrar al arca, pero podemos deducir que ya existía la ley oral desde mucho antes que eso. Hermanos, por su atención, Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Paz a vosotros. Cambien de posición, por favor, hermanos. Bueno, fue una tarde muy corta, ¿verdad? No sentimos el tiempo, ¿verdad? Un mensaje muy especial en esta tarde que el Señor nos ha dado como enseñanza para el pueblo de Dios. Vamos a cantar un himno mientras nosotros cantamos este himno. Por favor, pedimos a los hermanos encargados del bufete de ofrendas y diezmos que pasen al frente. Vamos a cantar un himno y